Hermanos, hoy estamos 29 de mayo de 2026 y el título de la prédica se llama El deseo de tener a Dios. Padre bendito, estamos aquí congregados y reunidos en tu nombre, primeramente para agradecerte porque tú hiciste posible aquello. Gracias, Señor, no porque nos has guardado de toda circunstancia y nos has puesto, Señor, en tu reino. Este momento, Señor, lo dejamos en tus manos. Te pedimos que sea tu Espíritu guiándonos, edificándonos a través de tu palabra. Sé tú en este momento y no el hombre. Y en todo esto, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Como el título bien dice, ¿no? El deseo de tener a Dios. Y podemos ver aquí que en el libro de Salmos, en el capítulo 42, verso Anda, 1 para adelante, la palabra dice, ¿no? Como el ciervo que brama por las afuera. corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan y de día y de noche, pues todas las horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Podemos ver aquí que el salmista dice, como el ciervo brama por las aguas de corrientes de agua, así clama mi alma por ti, mi Señor. Vemos que aquí hay un deseo de realmente bastante desesperado por tener la presencia de Dios. Y está ligado, pues, no, las corrientes de agua, donde justamente el arroyo y la urgencia del siervo por querer de beber de aquello, por la necesidad que tiene, por una necesidad imperiosa como cualquier animal natural que necesita satisfacer su necesidad inmediata y primaria, que en este caso es el beber del agua. Es algo bien básico, pero muy importante para que se sostenga la vida de aquel animal de la misma forma en la cual el creyente, algo bastante básico e importante, que es lo primero que debería de tener. Así como el ciervo que brama por las aguas, así tiene que ser el deseo de realmente del creyente de tener la necesidad urgente de tener a su Señor. Ciertamente el creyente tiene al Señor, ¿no? Porque por alguna razón estamos aquí. Pero no solamente es el hecho que estamos aquí, sino que hay un deseo constante de querer estar más con el Señor, del deseo de que realmente seas satisfecha toda necesidad, no solamente de la bendición, sino lo que es más urgente es de la presencia de Él, o sea, de tenerlo precisamente a Él. Entonces, y todas las cosas que se desprenden de ese deseo de tener al Señor, de ahí ya salen todas las cosas que brotan por sí solo por una consecuencia. Entonces, las cosas posteriores de ese deseo de tener a Dios, pueden estar ahí, no pueden, sino están ahí las cosas como estas, como las añadiduras, como dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás se dará por añadidura. La añadidura es un resultado de lo primero, que es el reino de Dios y su justicia. En este orden, primeramente, entramos a ser parte del reino de Dios, pues entramos bajo, ahora, entrando en este reino de Dios en el cual ya se les aplica a esta persona o al creyente las leyes propias que rigen aquella nación de este nuevo reino. Todo el reino tiene sus propias directrices, tiene un gobierno, tiene un monarca en lo natural, ¿no? Que gobierna, y entonces el monarca es que está sobre todo y el monarca es quien gobierna a los que son parte de este reino. Y los que son parte de este reino solamente pueden obedecer que lo que atañe a ese reino. O sea, eh, como decir, la constitución propia de alguien que pertenece a un país, como en el caso de nosotros, siendo peruanos, nos atañe todos los derechos que tenemos de la constitución
para con nosotros, porque somos parte de este reino y esa constitución rige esta nación a través de un poder ejecutivo y bueno, los poderes del Estado, ¿no? Y dentro del reino de Dios, que es un símil, entonces funciona de una forma igual. Hay un reino en el cual estamos dentro, entonces todo lo que dice la constitución nuestra, que vendría a ser en este caso la palabra del Señor, estas cosas del Señor ya son de propiedad de nosotros, se pueden hacer efectivo en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos de parte del reino de Dios. Antes no éramos parte, entonces no se podían ser aplicadas estas bendiciones, no podrían ser aplicadas, pero ahora sí tú eres parte del reino de Dios y de su justicia, y entonces eres partícipe de las añadiduras de parte de Dios. Pero enfoquémonos en el punto inicial, el reino de Dios, el hecho del deseo de tener a Dios. Como dice, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama alma mía por ti, mi Dios. De lo más profundo de su ser, hay un deseo de el salmista clamando por su Dios. Para que alguien tenga un deseo de algo, primeramente tiene esto parte que lo que le antecede a aquello es una necesidad que tiene que ser suplida. Las necesidades inmediatas son suplidas. La necesidad espiritual de la presencia del Señor tiene que ser suplida, es exactamente por el Señor mismo. Podemos ver en Isaías, a ver, espérenme un momento, aquí está Isaías, dice, todos los sedientos, Isaías 55 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Miren esas palabras que están en Isaías. Todos los sedientos, podemos ver de que hay una necesidad, que hay un sediento como el ciervo que clama las aguas, ¿no? El ciervo que brama por las aguas, emite su sonido de angustia de querer tomar. Entonces, de la misma forma, el que está sediento es porque ya siente su cuerpo físico la necesidad urgente, imperiosa de satisfacer ese cuerpo, porque es algo vital. Si es que uno no bebe agua, pues automáticamente se descompensa el cuerpo. Han visto estas personas que entrenan un deporte y hacen creo que le llaman el recorte de peso para, para su evento de alguna pelea, hace un recorte de peso para estar ¿cómo se llama? En el peso en el cual va a pelear. Entonces, someten al cuerpo a una exigencia en el cual comienzan a suprimirle todo peso. Todo se comienza ya a bajar de peso y comienza a extraerse el agua del cuerpo en ese recorte. Y el cuerpo comienza a colapsar por todas partes. Todos los órganos se ponen en alerta. Y es más, es la parte más difícil que dicen los peleadores. No es la pelea misma, sino el recorte de peso. Porque hay muchos, unos terminan en el hospital, otros no llegan a la pelea. Entonces es algo bien complicado porque al cuerpo se le somete a un estrés extremo. Y hasta en algunas ocasiones puede ser hasta fatal. Pero hay una necesidad del cuerpo imperiosa. Cuando tú llegas al punto de tener la necesidad de tomar el líquido, que es lo más básico que hacemos, es necesario, es de urgencia. Entonces todo sediento que viene de las aguas, que viene al Señor, es saciado en su plenitud. Pero tiene que tener un deseo, tiene que haber un deseo natural del cual Él tenga la necesidad de su Señor. Y la verdad es que esa semilla del deseo está puesto en el creyente en el momento que Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y pone nuevos deseos. Está ya genéticamente en su ADN
que esta persona puede desear y clamar por su Señor, porque se le es natural, así como se es natural a nosotros el deseo de satisfacer nuestras necesidades más básicas, alimento y comida, de la misma forma, en nuestro ADN, en nuestro código genético espiritual, hay la necesidad, está escrito ahí ya, de querer satisfacer la necesidad de la presencia de su Señor, porque solamente puede ser llenado por Él. Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. Entonces, ahí está. Esa palabra que sale de la boca de Él es lo que va a llenar ese vacío, el cual en el trajinar de los días y de la vida, el creyente comienza su bajón. Entonces necesita recargar sus baterías. Por eso es de que el Señor demanda de que buscadme todos los días. De madrugada, oh Señor, te buscaré. Entonces, el creyente tiene una necesidad del deseo de tener a su Señor. Ahora, es algo que el cual el mundo no puede. El mundo puede tener el deseo de muchas cosas, pero de tener esta expresión en el cual dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, no, sino por el contrario, su alma aborrece al Señor. Pero el hecho mismo de tener la necesidad de querer buscar al Señor es algo opuesto, es, es algo muy particular, porque si hay ese deseo es porque realmente hay algo que llena aquel deseo, y esa es la presencia misma de su Señor, de Él. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando uno busca al Señor y al buscarlo, dice, el que me busca me encontrará. Clama a mí y yo le responderé. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. En ese accionar de querer buscar al Señor, se da como resultante el hecho mismo de la presencia de Dios hacia la persona a quien está buscando. Es un resultado natural. Quien busca, encuentra. Quien busca a Dios, encuentra al Señor. Entonces, el tema está en que el creyente tiene que tener un deseo, y este deseo no puede ser fabricado. Si tú no tienes sed, no tienes necesidad y deseo de querer tomar agua. Y tú no puedes fabricarte el deseo de querer hacer, de estas cosas tan básicas. Si tú no tienes apetito de comer, no puedes fabricar ese deseo de querer digerir alimento. Es que esto es natural, no es algo que tú puedas fabricarlo. Esto no es algo en el cual te puedes concientizar, Señor, yo quiero tener el deseo, yo tengo el deseo, yo tengo el deseo. Esa puede ser una expresión muy buena de parte de la boca de uno, pero tiene que ser un deseo natural, y el deseo natural se va a demostrar y se va a expresar por sí solo. ¿Por qué? Porque cuando quieres tomar algún líquido o quieres satisfacer una necesidad básica, eso automáticamente va a aflorar por sí solo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a demandar. Tu cuerpo va a estar en un estado de que siente la necesidad imperiosa de alimento. Mandan, tus células dan la indicación para que después llegue a tu mente, y en el mente dice, voy a ir a comer algún alimento porque lo necesito. Pero previamente, ¿qué estaba antes de aquello? Que el cuerpo se puso en estado de alerta que necesita el alimento. Entonces, después de eso partió un deseo natural que él no lo pensó, simplemente se manifestó en que su estómago crujió o algo, o tiene sed, de repente sintió la necesidad. Él no fabricó aquello, es que ya es parte dentro del ADN, de la composición del cuerpo naturalmente, de tener estas cosas básicas suplidas, o sea, estos deseos inmediatos suplidos. Entonces, se manifiesta como un deseo, pero lo que le antecede a aquello es
algo que necesita su cuerpo antes que él vaya y ejecute la acción de tomar un alimento. De la misma forma es en nosotros, de la misma forma que cuando hay un deseo, como dice aquí, mi alma tiene sed de ti, es porque dentro de él hay algo que llama a que sea llenado. Y es exactamente ese, es que como un abismo llama a otro abismo. Y la comunicación que Dios tiene es lo que el Señor puso aquello cuando nos da de su espíritu, cuando nos quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Ese corazón de carne tiene esa facultad y necesidad natural de querer buscar de su Señor. Y cuando tiene aquello y lo busca, se va a dar como resultado que lo va a encontrar. Entonces, y cuando lo encuentre, como está buscando el reino de Dios, la consecuencia que se va a dar va a ser las añadiduras que están dentro del paquete completo, que es el reino de Dios. Añadiduras es el plus adicional que es parte de las cosas que el Señor nos da, tal cual los derechos que tiene alguien de alguna nación que es parte de aquella nación. Entonces, de eso se aplica al creyente. Pero, primeramente, tiene que estar dentro del deseo inicial, que es el tener a su Señor. Bien. Y uno dice, pero yo ya tengo al Señor. Por supuesto, perfecto, eso está bien. Eso está bien. Pero recordemos de que si hay una demanda constantemente que el Señor dice, buscadme, buscadme, no es un buscar de una sola vez y de ahí ya, listo, está bien. Entonces, hay una búsqueda de parte del creyente y para que tenga ese deseo de querer buscarlo, tiene que ser llevado a una situación donde sienta la necesidad de querer buscarlo, sienta la necesidad. Y cuando uno siente la necesidad de buscarlo, es el momento en el cual uno suele ser más sincero y honesto con el Señor, donde es más genuino su búsqueda, donde no es una búsqueda fabricada, no es una búsqueda de rutina, es de necesidad de Él. Esa necesidad de Él solo lo pueden tener los hijos de Dios. Y esto es manifestado a través del Espíritu que te da testimonio a ti que eres hijo de Dios, porque hay una identificación entre tú y tu Señor. Así como nosotros tenemos el Espíritu, podemos entender la cosa de Dios y podemos desear lo que el Señor desea. Dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad del alma es la más inmediata y el todo va incluido ahí. Y en este todo, ahí es donde tiene que estar estar alineado y tiene que tener un deseo depurado de nosotros mismos y tener deseos que vayan alineados a la voluntad perfecta de Dios. Porque esta expresión todo es todo, pero este todo es todo de acuerdo a la perfecta voluntad del Señor. De acuerdo, a ver, ¿cómo lo podemos explicar de esta forma? Uno tiene el deseo a ver, de una familia, digamos, y que tiene deseo de una familia, de tener su esposo, tener su esposa, y es lo natural. Ese deseo ha sido puesto por el Señor para que tengas esa necesidad. Entonces, eso está alineado con el Señor, perfectamente que sí está alineado con el Señor. Y entonces, dentro de ese deseo de tener una familia, ya se pasa a un
Paso 2, en el cual ya hay ciertas especificaciones personales del gusto y la tendencia natural de cada hijo. Y ahí es el punto en el cual donde tiene que ser ejercida y el Señor ejerce una depuración de cada cosa de nosotros y encuentra cosas que sí están alineadas. Porque el todo, como todo, sí, las cosas particulares es la que nosotros tenemos que poner delante del Señor y preguntar al Señor, Señor, yo tengo este deseo. Entonces, desea uno algo, presentárselo al Señor. Presentárselo al Señor y ver que sea el Señor quien mismo nos diga si realmente está bien. Muchos deseos podemos tener y muchos deseos pueden ser genuinos y válidos como deseo en general, pero llegando al punto particular, ahí es donde tiene que haber, donde el Señor trabaja en cada uno, en cada corazón de cada hijo suyo. Que dice, a ver, vuelvo de nuevo al versículo, como el siervo brama por las corrientes de agua, así alma mía clama por ti, mi Dios. Este deseo es el que está en primera instancia para cada hijo de Dios. Y es exactamente lo que se menciona, que esto no puede ser fabricado. Esto tiene que ser natural. Todas las cosas en el Señor funcionan de una forma natural. No hay nada fabricado, estructurado. Funcionan de una forma tan natural que fluye, porque es la forma como el Señor comienza a obrar en cada hijo suyo. Cuando el siervo brama, es el sonido que emite porque desea aquello. Y él sabe dónde encuentra las aguas. Él va a las corrientes de aguas y ahí está. Él sabe que ahí está y es de ahí de donde debe de beber. Él no se va a otro sitio a buscar. Él reconoce dónde está, de donde debe de beber. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le enseñó? La propia naturaleza, si nos damos cuenta, está diseñada por el Señor de una forma tan natural que por una cosa instintiva ellos pueden saber que ahí es donde está la solución de algo. Necesito agua y ahí está el agua en esas corrientes de agua. Es igual como los hijos de Dios. Nosotros sabemos dónde debemos de encontrar. ¿Dónde está? Está la mano. ¿Y dónde está aquello que podemos ser llenado? Vamos a su palabra y encontramos. El quien me busca, me encuentra. Entonces uno dice, yo encuentro al Señor apenas lo busco. Por supuesto que sí. Y entonces ahí es donde uno puede decir, Señor mío, es mejor un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Un solo día en sus atrios. Imagínense la magnitud de que solamente un solo día en él, la satisfacción que tiene para hacer un comparativo de que realmente, mira, esto es un solo día, tiene tanto satisfacción y gozo que los 1000 no se van a comparar a este solo día. Llegar a ese punto en el cual, pero es que solamente esto lo puede decir cuando uno ha experimentado aquello. El rey David lo experimentó aquello. Estas experiencias están diseñadas para ser repetidas por sus hijos, por cada uno de ustedes, para ser repetida de la misma forma. No es que solamente es un, bueno, ese rey David o hay casos particulares. No existe un caso particular porque cuando se abre el velo, dice, ahora pueden entrar libremente a la presencia del Señor.
Ya no necesitas intermediarios. O sea, esto está diseñado para que uno pueda obtener satisfacción y tener deleite en el Señor en cualquier momento de su día. ¿Cuál es el intermediario? Es solamente Cristo. Punto. Si no hay un deseo, no hay una búsqueda. Si no hay una búsqueda, uno no encuentra nada. ¿Cómo puedes encontrar algo que no buscas? Un poco complicado, ¿no? Mm, el deseo son correspondidos. Dios identifica cada deseo que tenemos. Identifica este deseo en particular de tenerlo a Él. Es un deseo particular que es necesario que sea así para poder ser edificados. Y ese deseo ya está por anticipado respondido. Miren, naturalmente esto una persona no lo puede tener. Puede que una persona inconversa por alguna circunstancia, un accidente, qué sé yo, algo que le pase fuerte, algo natural de querer buscar ayuda. Algunos buscan de Dios, pero buscan la misericordia y gracia de Dios, pero no buscan, su deseo no está de la presencia de Dios, su deseo está en que sean sanados de cierta cosa. Y Dios, como conoce los corazones, en su grande amor y misericordia para con su creación, no excluye de poder hacer un milagro con la persona. Y hasta ahí llegó el punto del deseo de esta persona inconversa en relación al Dios. Él parte desde el hecho de recibir la bendición de la sanidad, que está bien que nosotros podamos decir aquello, pero el deseo de tenerlo a Él es otra cosa. Esto te conecta a todo lo demás. Esto te conecta a que uno puede poseer cada promesa de Dios. Están sellados, son sus promesas, son un sí y un amén. ¿Quién te puede quitar aquello? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, dice, ¿no? Solo imagínense eso. Ni ninguna otra cosa creada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, por eso se puede decir con claridad, pues en Cristo somos más que vencedores. Tienes la victoria completa en Él. Entonces simplemente es acerquémonos a Él libremente y va a haber un resultado. Esto no es una cuestión mecánica, pero sí hay una cierta mecánica de alguna forma, como cuando uno comienza a hacer un ejercicio, si hace una disciplina, claro, no, no es de una forma en la cual religiosamente uno establece, entonces encuentra el Señor. Eso lo puedes hacer en cualquier momento de tu día, pero sí existe una mecánica en el hecho de buscarlo. El mismo hecho de buscar al Señor, esa es una mecánica. Y el resultado que se da de buscarlo, eso es lo sobrenatural que Él pone. Es la parte. Ahora, porque después llega en el momento de la búsqueda que es tan habitual aquello, pues es parte de tu propia naturaleza buscar de tu Dios. Ya está, va creciendo aquella necesidad y se te vuelve cada vez más imperioso. La palabra dice, ¿no? El que busca, encuentra. Nuestro deseo de tener a Dios es el deseo principal de todo, para que después, como consecuencia, los deseos particulares que vendrían a ser las añadiduras se vayan dando naturalmente. Porque uno no sabe, y ciertamente de repente en algún momento lo han experimentado.
Cuando estás en el Señor, cuando has cambiado tu corazón de piedra y puesto uno de carne, y estando en los caminos de Dios, ciertas cosas en ti comienzan a morir del hombre pasado que ya no está en ti, ¿no? Comienzas a tener gustos distintos a lo que antes no los tenías. Antes eran cosas del mundo, pero ahora distinto. Y tus deseos también comienzan. De repente antes te gustaban las fiestas, ahora no. Eso fue natural, en el cual pierdas el deseo natural de esas cosas que ya no tienen que ver nada contigo. De la misma forma como es quitado eso, entonces eso tiene que ser suplido con algo que el Señor pone nuevo. Porque antes te deleitabas, digamos, en el karaoke con música, entonces ahora es distinto, cambia, ¿no? En una alabanza al Señor, o en escuchar música que habla del Señor. Esas cosas tú no te las fabricaste. Si las escuchaste por voluntad que pusiste en la emisora, pusiste el... Se escucha, ahora sí se escucha, creo que no. En el UCB, qué sé yo, o buscaste en YouTube. Claro, hiciste la acción de hacer aquello, pero el que te gustara, identificarte con esa música, eso tú no te lo fabricaste. Eso lo puso el Señor. Y ese es un obrar del Señor en cada uno. Eso está haciendo que nosotros estemos transformados cada vez más. ¿Y hacia dónde va a apuntar esto? Pues sabemos evidentemente que esto nos apunta a quién, a ser como Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Y es aquel quien empezó la obra en nosotros, la terminará, dice, ¿no? En el día de Jesucristo. Entonces, esa consumación llega. Pues esa consumación tiene un tiempo que va pasando. ¿Cuánto tiempo va pasando? El tiempo que tenemos de vida. Pero posiblemente no, el Señor hubo trabajando en nosotros desde siempre, desde siempre. No fue desde el momento de nuestra conversión, antes de nuestra conversión pueden dar testimonio a cada uno que siempre hubo el obrar del Señor. Aun cuando ni siquiera lo buscabas, había un propósito de parte del Señor. Siempre había algo ahí. Y Dios buscando redimir a los que tenían que ser redimidos, sus hijos, los que estuvieron en Él antes de la fundación del mundo. Salimos de ahí y volvemos a Él. Jesús dijo, ¿no? Que el que busca lo va a encontrar. Enfoquémonos en lo principal, volver al punto uno, que lo hacemos, lo sabemos muy bien porque cuántas veces hemos escuchado este versículo o se ha predicado sobre este tema, ¿no? Primeramente, el reino de Dios y su justicia, que lo demás se dará por añadidura. Pues, si es necesario repetir y volver de nuevo a eso, bien, porque al tenerlo a Él, tenemos todo, porque más que Él no existe nada, ¿no? Más que Él no existe. Y al tenerlo a Él, pues automáticamente ya tenemos todo. Lo demás son consecuencias que tienen que venir. Hermanos, que el Señor los bendiga.